Bueno, pues esta es, ¿verdad? La práctica y les volvemos a repetir que este es un formato que les sirve como guía, pero que no es que la copien tal cual, ¿verdad? Y que vacíen uno que otro dato que ustedes investiguen. O sea, aquí estamos recordando un poquito de que cuando sometemos a una célula, o en este caso una bacteria, que es un organismo de una célula, lo sometemos a un cambio de temperatura brusco, un choque térmico, expone todo su material genético. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer con los chícharos. Primero vamos a triturarlos para que sean más pequeñas las fracciones del chícharo, pero lo vamos a someter a un choque de temperatura, lo vamos a meter en hielo y en una solución amortiguadora que contiene iones y que contiene bicarbonato. Y ese bicarbonato va a cambiar el pH y entonces yo voy a poder extraer de la célula los núcleos, pero los núcleos a su vez, utilizando detergente líquido, vamos a poder eliminar totalmente las membranas, el detergente líquido para trastes, y también vamos a agregar una enzima que es el ablandador de carne, y con eso se puede liberar las fibras de ADN. Entonces no podemos ver la molécula como tal, ¿verdad? Porque sí hay hasta maestros que han dicho, extraje el ADN, lo vi en el microscopio y se ve la doble hélice. No, claro que no. ¿Por qué? Porque las moléculas son infinitamente pequeñas, no vamos a ver más que fibras. Yo puedo ver 1 kilo de azúcar, pero la molécula de glucosa no la voy a ver nunca en el microscopio, ¿verdad? Sería un poco absurdo que pusiera un grano de azúcar y decir, estoy viendo la molécula de azúcar. No, en el microscopio vemos cosas con aumento de veces su tamaño, pero ni aún así es posible ver moléculas. Entonces, pues vamos a ver las fibras como tal, pero no vamos a ver moléculas. Ajá. Y bueno, entonces, acuérdense que en el núcleo está todo el material genético como cromatina. Después, cuando la célula se reproduce, se organiza en cromosomas, que los cromosomas pues tienen histonas que son proteínas y ahí se enrolla el ADN. Entonces, el fundamento ya lo comentamos, ¿verdad? Se basa en triturar el chícharo, romper las membranas con la solución amortiguadora que lleva carbonato, lleva sal, lleva detergente líquido y agua destilada. Y por otra parte, se pone a reposar con un poco de enzima, que sería el ablandador de carne, y después se separa el líquido del sólido. Bueno, pues entonces nuestro objetivo de esta práctica es extraer DNA a partir de una muestra de chícharos utilizando un protocolo estandarizado adaptado al uso de sustancias fácilmente se consiguen. Y originalmente extraer ADN se requerían reactivos muy caros. Se adaptó el protocolo para utilizar elementos de conseguir, lo hacíamos en el laboratorio, tubos de ensayo con vasos de precipitado. Pero el año pasado que estuvimos dando clase en línea, pues un curso, ¿verdad?, especial en donde se daban las prácticas caseras. Entonces podemos en nuestra casa bien encontrar elementos para hacer esta práctica de extraer ADN. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? La muestra vegetal, que son chícharos, y entonces que yo tome con mis dedos, esa será mi muestra de chícharos, ¿verdad? A lo mejor lo de 3 vainitas de chícharos, que serían como unos 15 chícharos, 20. Ajá, entonces, ¿qué? Necesito agua destilada que se compra en el Walmart, es el agua de plancha, pero a veces esa agua de plancha tiene un suavizante de telas. Hay que procurar que no tenga suavizante de telas, porque si no, sí afecta, ¿verdad? De hecho, estuve revisándole sus prácticas de coloide. Espero también en la tarde ya regresarles su calificación, pero resulta que le salió que el agua destilada es un coloide, y eso no es posible, pero tal vez porque usaron el agua con suavizante de telas, no sé. Bueno, también van a necesitar sal de mesa, bicarbonato, el ablandador de carnes, que es la enzima.
está también en el Walmart o en cualquier autoservicio, en la parte donde venden las especias, ¿verdad? Que venden pimienta molida, ajo molido. Ahí hay unos frasquitos que dice ablandador de carne, ¿sí? También detergente líquido que puede ser el de los trastes o puede ser el más color, el de ropa. También se va a necesitar alcohol etílico frío a 0 grados. Entonces vamos a meter el alcohol en el congelador. Vamos a necesitar un poco de hielo en un recipiente y otro recipiente de plástico o de vidrio donde vamos a poner la solución amortiguador. Necesitamos un mortero con pistilo que, bueno, en este caso yo conseguí uno de madera, pero si no lo pueden hacer en un molcajete o en un recipiente de plástico y usar la piedra del molcajete para triturarlo o licuarlo en una licuadora, ¿verdad? Como ustedes gusten hacerlo. Y necesitamos una gasa para colar y separar la parte sólida de la líquida. Necesitamos una taza medidora, la taza medidora, media taza, que equivale a 60 mililitros. La cuchara medidora o una cuchara común, ¿verdad? Una cuchara grande, le caben 7 gramos. A veces pedimos la mitad, sería 3.5 gramos, ¿verdad? Y una jeringa de 5 mililitros, se necesitan 10 de detergente, entonces 2 veces medimos con la jeringa. Y un vaso medidor, o sea, si no tienen la jeringa, puede ser con un vaso medidor. Ya ven que para repostería luego usan vasos medidores, un caballito de tequila y un agitador. Entonces, el procedimiento, ¿verdad? Hacemos principalmente nuestra solución amortiguadora en un baño de hielo. Tenemos en un recipiente más grande el baño de hielo triturado y en otro vamos a poner un vasito de plástico o el vaso de vidrio y vamos a poner media taza de agua destilada o 120 mililitros, 3 gramos o media cucharada de sal de mesa, 5 gramos o media cucharada de bicarbonato de sodio. Entonces, con esto vamos a propiciar a que haya iones de sodio y vamos a hacer que cambie el pH. Esto también va a hacer que se rompan las membranas, ¿verdad? Y el detergente líquido 10 mililitros. Entonces, toda esta solución amortiguadora la vamos a mezclar con algún agitador, ¿verdad? Hay veces hay agitadores de plástico que usan para las bebidas para que quede homogénea nuestra muestra. Y por otra parte vamos a triturar los chícharos que vamos a echar posteriormente en esa solución amortiguadora. Durante 2 minutos vamos a estar agitando continuamente estas dos cosas, la solución amortiguadora con los chícharos triturados. Y después vamos a agregarle, dejamos de mover y le vamos a agregar 3 a 5 gramos, media cucharada de la enzima o el ablandador de carne y lo vamos a dejar a temperatura ambiente, ya sin el baño de hielo, durante 15 minutos. Bueno, esta parte sí es importante, ¿verdad? Que pasen exactamente, o bueno, un poco más no importa, pero no menos de 15 minutos. Después vamos a separar con una gasa los sólidos del líquido. Nos interesa el líquido verde. Ese líquido verde lo podemos poner en cualquier vasito, pero pues de preferencia en un vaso tequilero para que podamos ver la formación de las fibras. Bueno, yo en este caso conseguí un tubo de ensayo, pero también tengo la foto con un tequilero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a poner? El líquido verde y el alcohol a 0 grados que estaba en el congelador. Con la jeringa vamos a tomar el alcohol y lo vamos a dejar caer lentamente por las paredes del tubo o del vaso. Y se va a formar esta capita blanca que son las fibras del ADN. Entonces, si fuera posible que el próximo miércoles, ¿verdad?, nos mostrara su experimento a alguien, ¿verdad?, su experimento. O sea, que abra su cámara y que diga, bueno, aquí está mi líquido verde, le voy a dejar caer el etanol frío y que se vea. Yo también voy a procurar tenerlo para que se los comparta en la pantalla, ¿sí?
Y pues tal vez, permítanme, o sea, tal vez vamos a pedir la práctica para ese día o tal vez deje un poquito más de tiempo, mm, no sé. Y ahora vamos a empezar con el tema de ciencias forenses. Entonces, en el tema de ciencias forenses, existen muchas ciencias forenses que nos permiten eh, a veces detectar cuáles son las causas de la muerte, a veces determinar quién es culpable de un delito. Y entonces yo les subí en el Classroom un artículo que dice entomología forense, que son, la entomología estudia los insectos, ¿verdad? Entonces hay insectos que se relacionan con los cadáveres y se ha estudiado estos insectos para a veces ver cuánto tiempo lleva una persona muerta, ¿sí? Porque estos insectos, inmediatamente que detectan un organismo que acaba de morir, pues se van y depositan sus huevecillos en algunas cosas, como las fosas nasales, o a veces en los oídos, ¿verdad? Entonces ahí van a depositar sus huevecillos. Entonces, dependiendo qué estado larvario tenga este insecto, se puede determinar cuánto tiempo lleva fallecido. También las moscas de verdes, ¿verdad? Las moscas llamadas panteoneras, esas también detectan, ¿verdad? Cuando un organismo muere y de inmediato van a invadirlo, van a alimentarse de ese organismo. Entonces, eh, pues en el artículo mencionan, ¿verdad? Que hubo un encontraron a una persona degollada y era muy obvio que había sido degollada su cabeza con un instrumento que se utiliza para cortar el trigo. Es la hoz, ¿verdad? Con una hoz. Entonces sabía que había agricultores que usaban ese instrumento y entonces pidieron que los llevaran sus instrumentos y los pusieran en el campo. Entonces de inmediato llegaron moscas verdes y se posaron en la hoz de la persona que cometió el crimen, ¿verdad? Entonces lo acusaron a él porque era de él ese instrumento. Entonces ya no pudo él negar que sí había cometido el crimen. Bueno, entonces, basado en esto, ¿verdad? Se utiliza los insectos, se identifica a los insectos que están en el cadáver para saber cuánto tiempo ya llevan muertos o para, en este caso, ¿verdad? Dedujeron quién era el autor del crimen, porque había restos de sangre en esa hoz que no fue muy bien lavada y la mosca lo detectó. Bueno, pero también tenemos la genética forense y de esa vamos a hablar un poquito más, de la genética forense. Y la genética forense pues es una rama derivada de estas ciencias forenses. Vamos a hablar un poquito de cómo es que se utiliza esta herramienta para identificar. Eh, Ahorita vamos a ver que son tres tipos de cosas las que puede identificar la genética forense. Puede identificar tanto los restos de una persona que no se sabe su procedencia y que ya tiene tiempo muerta, está deformada y solo hay restos, o a veces se encuentran solo huesos, a veces está la persona quemada, a veces ya pasó mucho tiempo y está en estado de descomposición, pero todos esos restos se puede tomar una muestra y se puede identificar quién era comparándola con una muestra biológica de un familiar cercano, un hijo o su padre, si es que vive, ¿verdad? Bueno, pues Juan Gregorio Mendel hizo algunos experimentos con chícharos y él estaba lejos de saber que sus experimentos, Iván Cesel propone una primera ley, ¿verdad? Se llama la ley de la dominancia,
y quería cruzar dos razas puras. Las razas puras tienen un par de genes o alelos, un par de alelos, ¿verdad? Que son iguales. Aquí es A mayúscula, que representa el color amarillo. Y se escribe con mayúscula porque es el dominante. Y en cambio también hay semillas verdes que son recesivas. En su fenotipo van a presentar la coloración verde. Ambos son homocigotos porque son iguales los alelos, el par de genes, y es un homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Entonces, estas son dos razas puras que cuando se unen nos va a dar como resultado un heterocigoto. Entonces, se esperaría que si yo cruzo semillas amarillas con verdes, alguna parte iba a salir verde, pero resulta que en esta primera cruza, la primera generación filial, salió el 100% de la característica dominante. Bueno, y al mezclar estos dos heterocigotos, ya no son homocigotos iguales, ahora son heterocigotos porque son un par de genes diferentes, ¿verdad? Combinada el dominante amarillo con el recesivo verde. ¿Qué nos dio qué da como resultado en la segunda generación filial? Un 75% de la característica dominante y un 25% de la característica recesiva. Entonces fue algo que llamó la atención de Mendel, como si yo estoy cruzando dos amarillas. Primero aquí estoy cruzando amarilla y verde y todo me sale amarillo. Estoy cruzando dos amarillas y me sale una porción verde. Entonces esto le indicó, ¿verdad?, que había cosas que se transmiten y que quedan en la información de la célula, pero que no se expresan en la primera generación, sí se expresan en la siguiente, ¿sí? Bueno, también Morgan contribuyó con muchos conceptos, trabajó las moscas de la fruta, por ser un organismo pequeño, de fácil manejo, que tiene cromosomas gigantes, que se puede diferenciar físicamente quién es macho y quién es hembra. Las hembras son de mayor tamaño que los machos, tienen 5 franjas oscuras en su tórax, los machos 3, y sobre todo que tienen el par de cromosomas sexuales XX y XY. De hecho, Morgan contribuye, ¿verdad?, con la teoría cromosómica de la herencia, que quiere decir que los cromosomas son los que llevan la información de la herencia, ¿sí? Y recordemos nosotros, ¿verdad?, que ya habíamos visto que el cariotipo humano tiene cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 2 del par 1, 2 del par 2, 2 del par 3, tenemos 23 cromosomas que vienen en pares. Entonces, la mitad de cromosomas, uno de cada uno lo tenía el esperma y uno de cada uno lo tenía el óvulo, y cuando es la fecundación se complementan los 23 pares. Y el único que no es homólogo es en el caso del hombre, los cromosomas sexuales XY. En la mujer sí son todos homólogos, ¿verdad? Porque son XX. Entonces, habrá espermas que llevan X y habrá espermas que llevan Y. Entonces, dependiendo cuál fecunde al óvulo, todos los óvulos tienen X, pues será hombre o será mujer. También eso lo pudo deducir Morgan, ¿verdad? La determinación del sexo. ¿Quién determina el sexo? En este caso, pues el hombre, ¿verdad? El hombre es quien determina el sexo. Y entonces se dieron cuenta de que los genes están en los cromosomas, y como les decía en la clase pasada, estas banditas oscuras representan a estos genes, ¿verdad? Entonces, si yo estiro mi cromosoma, está asociado a proteínas. Si elimino las proteínas, voy a tener el ADN. Y este ADN, yo puedo extraer un gen que codifique a una proteína y lo puedo amplificar, ¿sí? Puedo hacer muchas copias de ese gen. Y con base a eso se hicieron los transgénicos, ¿verdad? Tener un gen de interés y amplificarlo o hacer muchas copias de él con la técnica de PCR,
y que ahorita actualmente es un aparato quien hace esto, y porque consiste en someter a una temperatura baja y después una temperatura alta. Eso hace que se abra la doble hélice, pero al haber muchos nucleótidos en el medio se van complementando las cadenas, ¿verdad? Pero del gen en específico que se quiere estudiar. Bueno, pues el ADN tiene toda la información genética. Decimos que las células son totipotenciales porque tienen toda la información genética. Un gen, ya habíamos visto, ¿verdad? Que es una región específica del ADN que va a producir o va a codificar una proteína, va a traducirse a una proteína. Entonces habíamos visto que estas bandas oscuras representan los genes, ¿verdad? Cuando vimos el miércoles proyecto ENCODE, vimos que ya están mapeados todos los cromosomas, ya se sabe qué genes hay en cada cromosoma, incluso cuáles provocan enfermedades. Entonces, una porcioncita de ADN, esta bandita oscura es un gen. Entonces, por ejemplo, en este cromosoma tendríamos 12 genes, ¿verdad? Aquí está representado 12 genes. Los genes pueden ser de 22,000 a 32,000 genes. Bueno, también algo muy importante es que a veces los genes no vienen de forma continua. Vienen secuencias que sí se van a copiar por el RNA mensajero, por el proceso de la transcripción, pero y a esto se le llama exón, ¿verdad? Lo que sí se transcribe. Pero hay partes del gen que no se van a transcribir, se llaman intrones. Entonces vamos a tener varios exones, que aquí están representados con color rojo, y varios intrones. Los intrones no se copian, los exones sí se copian, y vamos a tener un fragmento, ¿verdad? Completo, que sería el gen. Y eso es lo que ya va a llevar el RNA mensajero al ribosoma para que se construya una proteína. Entonces, decimos que cuando ya están copiados todos los exones, el RNA mensajero ya está maduro y solo copió los exones. Bueno, ya habíamos visto que en el dogma central de la biología se habla de la transcripción, copiar el gen, la secuencia de nucleótidos, y después llevarlo al ribosoma para que se traduzca a proteína, que se elabore o se forme una proteína. Pero también el ADN dentro del núcleo puede realizar esta función de replicación, se duplica con un modelo que habíamos dicho que se llama semiconservativo porque se abre la doble hebra, nos queda una hebra que se complementa con nucleótidos que se encuentran en el nucleolo hasta formar una copia completa del ADN. Esto ocurre durante la reproducción celular. Bueno, también ya habíamos mencionado el dogma central de la biología. En las células eucariontes el ADN no se puede salir del núcleo. Entonces, porción de ADN, este gen, se tiene que copiar. ¿Quién lo copia? El ARN mensajero. El proceso de copiado se llama transcripción. Se copian los exones, los intrones no. Y ya maduro el RNA mensajero va a llegar al ribosoma y en ese ribosoma se traduce a proteína o se forma una proteína. ¿A dónde va esta proteína? Bueno, pues hay que ver este esquemita, ¿verdad? Los organelos en la célula no están flotando sin hacer nada y sin relacionarse. Todo se relaciona. Entonces, aquí este es el retículo endoplásmico. En la superficie tiene ribosomas. En los ribosomas se elabora la proteína. Entonces, la función del retículo es recibir todas esas proteínas y llevarlas, ¿verdad? Las transporta hasta el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi se hacen pequeños paquetitos de esta proteína. Y esa proteína puede salir al exterior, a la sangre, o puede
quedarse en el interior si hace falta enzimas respiratorias, por ejemplo. Pero supongamos que esta proteína es esta célula fuera del páncreas. Entonces, en las células del páncreas se especializan en formar insulina, que es una proteína. Entonces, hará mucha insulina, todos estos ribosomas van a elaborar o a fabricar o a sintetizar insulina. Toda la insulina va, ¿verdad? Y llega a el aparato de Golgi. Ahí se hacen varios paquetitos de insulina y sale a la sangre. Si hay insulina en sangre, no se va a acumular la glucosa en sangre. Va a entrar a las células que requieran energía, que requieran glucosa para su respiración. Entonces, es importante que esté la insulina en la sangre, cosa que no ocurre con los diabéticos, ¿verdad? Los diabéticos, al tener muy poca o no producir insulina, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se acumula la sangre y puede afectar órganos como el ojo, ¿verdad? Y la retinopatía diabética, se desprende la retina, o la insuficiencia renal, se rompen los vasitos del riñón, se va destruyendo poco a poco el riñón hasta que ya hay una insuficiencia renal. Entonces, sí me interesa que les quede claro este esquema para que vean, ¿verdad?, que los orgánulos celulares sí se relacionan entre sí, que las membranas del retículo son iguales a las del aparato de Golgi y iguales también a las membranas celulares, y que las proteínas se van a elaborar, depende de qué tipo de célula sea. Si es una célula de los músculos, pues va a producir paquetitos de miosina. Si es una célula del cuero cabelludo, pues va a producir queratina para que salga hacia afuera y se adhiera al cabello. Que si es de la sangre, va a producir hemoglobina para que en la sangre haya hemoglobina, ¿sí? Entonces es muy importante que vean esa dinámica, ¿verdad?, de la célula. Bueno, pues todos estos descubrimientos permitieron que en 1953 naciera la biología molecular, explicar cómo está formado el ADN, cómo están formados los genes, que son secuencias de nucleótidos, cómo esos genes se copian, cómo esos genes se traducen a proteínas, cómo se puede cortar un gen específico y transferirse a otro organismo y hacer un organismo transgénico. Y que cuando inician estos experimentos de transferir genes de una especie a otra, esta manipulación del material genético empieza en los años 70 y se le llama ADN recombinante. ¿Por qué recombinante? Porque puede realizar la misma función que realiza en un organismo y hacerla en otro. ¿Se acuerdan que dijimos de la luciferasa, que le daba la luminiscencia a la luciérnaga? Como ese gen actúa en luciérnaga, pero también se le puede poner a una planta de tabaco y tener una planta luminiscente. Bueno, ahora en la genética forense aplicada a la ingeniería genética, les decía yo que hay 3 casos, ¿verdad?, en la genética forense. Que se pueda identificar los restos encontrados en una fosa clandestina, en un lago, ¿verdad?, que se encuentra un organismo ya descompuesto, o se encuentra sepultado pero deformado el resto de un ser humano. Entonces, ¿cómo saber quién era esta persona si no tiene nada que lo identifique y ya está en estado de descomposición? Pues basta con una pequeña muestra de material genético para que sea comparada con un familiar cercano, consanguíneo, ¿verdad?, que puede ser el padre, o puede ser un hijo, o puede ser la mamá, pero un familiar de sangre, ¿verdad?, porque habían encontrado cadáveres en un lago, pidieron las muestras de familiares muy cercanos y a alguien se le ocurrió dar la muestra de la esposa, ¿verdad? Entonces la esposa no tiene ningún parentesco genético con su esposo, solo tienen una relación civil, ¿verdad?, pero no tienen nada que los relacione genéticamente. Entonces, pues sí, la muestra debe ser de una persona muy cercana, consanguíneo, ¿verdad?
También, entonces, esta es una de las funciones de la genética forense, establecer identidad de los restos de alguien, ¿verdad? O a lo mejor se encuentra una mano, se encuentran huesos, ¿cómo saber de quién era? Y la siguiente es el parentesco biológico, cuando se duda, ¿verdad? Si es el verdadero padre, se pueden hacer muestras, tomar muestras de ambos y compararlas. O también cuando se quiere saber el origen biológico de una muestra obtenida en un delito sexual. Entonces, si llega la policía al lugar donde hubo un delito sexual y logra capturar a varias personas, a varios hombres, ¿cómo saber quién fue el que violó a la mujer? Entonces, con los restos que haya dejado en la ropa de la persona, se puede comparar con las personas detenidas y hacer esa comparación, saber quién fue el que llevó a cabo el crimen sexual. ¿Sí? Bueno, y aquí ya habíamos visto, ¿verdad?, que nuestro material genético está formado por los cromosomas homólogos y que estos cromosomas están formados por ADN, por 4 nucleótidos, que una porción de ADN es un gen. Entonces son los genes los que se van a comparar, ¿verdad? Entonces, sabemos que existen 3 millones o 3.200 millones de pares de nucleótidos y que eso representa de 22 a 32.000 genes, ¿sí? Que el 95% de esta información pudiera pensarse que no tiene significado porque no codifica proteína, ¿verdad? Pero muchos de los marcadores que se utilizan en genética forense están localizados en las regiones que no codifican, ¿verdad?, a proteína. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Porque ya terminó nuestra hora. Y vamos a ver la siguiente clase, lo que es el polimorfismo del ADN y cómo es que se pueden comparar las muestras para estos 3 casos. Determinar la identidad, determinar el parentesco biológico de padres e hijos y detectar a las personas que fueron autoras de un crimen de tipo sexual. Bueno, entonces, pues nos vemos en la siguiente clase.